Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas tal cual como lo ha venido haciendo hasta el momento. Sea propicio a todos sus deseos, planes, sueños, que siempre, ¿cómo se dice? Enaltezcan el nombre del Señor. Porque uno puede tener planes y sueños y no enaltecen al Señor mismo. Entonces, que Él se manifieste en la vida de ustedes, en sus sueños, en el diario caminar, en sus familias, que sucedan milagros grandes en sus familias, milagros maravillosos grandes, que podamos disfrutar de los hechos de Dios en todo tiempo, todo tiempo, que no haya temor en el corazón nuestro para vivir el Evangelio de Cristo, que no exista el temor, aunque por lo que vamos a ver hoy, vamos a descubrir si está o no está el temor en el corazón nuestro. Y los saludo con un abrazo muy fuerte también de mi parte, queriendo que entre semana ustedes se suscriban o envíen el mensaje a otros, compartan el mensaje a otros, los mensajes que están ahí, que son muchísimos. No he mirado cuántos hay, pero creo que hay más de 200 mensajes en el YouTube para compartir. Ustedes saben que acá no tenemos enseñanzas para moverle las emociones a ninguno, ni para hacer que la gente viva en un mundo de fantasía, en una burbuja, sino que se enseña el evangelio tal cual como está ahí, un evangelio de vida, un evangelio de trabajo, de sacrificio, un evangelio donde vivirlo, como lo vamos a ver hoy, requiere de cosas grandes de parte de nosotros. No se vive un evangelio, ¿cómo se dirá eso? Esperando que del cielo me lleguen cosas raras o situaciones raras, sino que se vive el evangelio, se vive realmente el evangelio. Entonces, los saludo a todos con un abrazo grande, maravilloso, tanto a los que están, como a los que han de llegar, como a los que se han de meter entre semana. De verdad los invito a que este canal crezca. Yo quisiera decirle la verdad que yo no busco riquezas con esto. La mayor riqueza que busco es que la honra de Dios me enaltezca en el sentido, en el buen sentido de la palabra, sabiendo que hay muchos que conocen de Cristo a través de todos los mensajes que se lanzan en este canal. Y no a todos los que participamos, que el Señor haga grande nuestra vida delante de los hombres, o sea, que aprendamos lo que significa grande delante de la sociedad, que es ser humilde, que es ser manso, que es llevar el Evangelio de Cristo. Eso es lo grande que hace Dios con nosotros, lo maravilloso que hace Él con nosotros. Así que los invito a eso, a compartir con los demás estos enlaces, esta palabra que se transmite cada domingo a través de este canal de YouTube. Bien, la verdad les quiero confesar que no tengo una estructura para la enseñanza de hoy. Entonces vamos a empezar con una cosa como rara ahí, y es que nos vamos a imaginar, yo no sé quiénes han estado en parques como el del Salitre en Bogotá, para los que han venido a Bogotá, o han visto películas así como de susto, ¿cierto? En el parque ese de Salitre hay un sitio donde está la casa del terror. Entonces entra uno y empiezan a oír sonidos y cosas así. Si la gente siente miedo y gritan y bueno, cosas así, espejos donde parece que es el camino, pero no, y bueno, cosas así. Entonces yo me puse a pensar en que en dos cuartos. En dos cuartos. Al primero lo puse el cuarto del terror, o sea, un cuarto terrorífico. Entonces entra uno a ese cuarto, está la palabra odio, matar, robar, mentir, adulterar, fornicar, envidiar, el orgullo, la soberbia, todo eso está ahí en dibujos tremendos. Entonces, desde mi punto de vista, yo dije, este es un cuarto de terror, un cuarto de terror. Y me salgo de ahí asustadísimo. Y ahí hay otro cuartico que no tiene ni título, el título se lo da uno cuando entre y salga. Entonces entramos al otro cuarto y lo que ve uno es ame, no sea orgulloso, sea manso, sea humilde, imite al Señor Jesucristo, estudie la palabra, ore, póstrese delante del Señor, respete, cuide, proteja, sea uno con los que tiene que ser uno, pero también acérquese al que no conoce del Señor. Ese cuarto está lleno de todo eso, de todo eso. Yo no sé si en el corazón de algunos ese cuarto sea de terror también, de mucho terror, de susto, yo no sé. Y sale uno y uno dice, bueno, ¿en cuál de los dos cuartos quiero estar? ¿Cuál me produce más miedo? ¿Cuál me produce más interés? ¿O en cuál de ellos me deleito más? Son dos cuartos bien interesantes y de eso se trata hoy la enseñanza. Venimos hablando de yo soy. Y yo les voy a decir, mis hermanos y mis hermanas, con mucho amor y con mucha sinceridad, que este tema del yo soy, ¿cuándo va a acabar? Jamás, porque es lo que nosotros realmente necesitamos saber para vivir, ¿cierto? El yo soy va a estar presente en cada respiración nuestra.
Ahí va a estar el yo soy cuando somos creyentes. Y aún en el no creyente, porque el no creyente sin saberlo depende del yo soy. Y hay cosas que suceden en su vida porque el yo soy las manifiesta. Que no las pueda ver es otra cosa. Pero ese es el yo soy que nos mantiene con vida, que nos mantiene conectados, que nos mantiene en luz, que nos mantiene no caminando firmemente sobre la tierra, sino como extranjeros sobre esta tierra, como personas que no pertenecemos acá. Entonces, vamos a tener en cuenta los 2 cuartos todo el tiempo para lo que vamos a ver hoy. Dice la escritura, hay algunos acá que no morirán antes de ver el reino de Jesucristo viniendo en su gloria. Hay algunos acá que no morirán sin antes ver el reino de Jesucristo viniendo en su gloria. No dice todos, eso es lo que dice la escritura, algunos, no dice todos. Por eso hay que observar el cuarto, cada cuarto con su vuelta que está ahí. Hubo una mujer que entendió y creyó en lo que estaba haciendo en ese momento de la historia de su vida, sin el Señor Jesús haber ido a la cruz, sin haber derramado su sangre y sin haber subido al Padre. Pero ungió al Señor Jesús con el perfume más caro que podía existir. Vertió el perfume sobre su cabeza y seguro cayó sobre su cuerpo. En otro evangelio dice que también fue el perfume derramado sobre sus pies. ¿Qué entendió ella? Esto lo parafraseo para que ustedes estudien, por favor, también. Ella entendió que él era su Mesías, que en el cuerpo de él iba a llevar su pecado, ese pecado de una mujer pecadora que se acercó a él. Él va a llevar en su cuerpo mi pecado. Ella lo entendió. Que ungía su mente porque esa iba a ser su manera de pensar, la manera de pensar del verbo de Dios que estaba ahí, de Cristo Jesús. Ella entendió que los pies de Jesús iban a ser sus pies porque iba a caminar en pos del Señor Jesucristo. Ella entendió, muchas cosas entendió en un acto como ese, que si uno se pone a verlo, de verdad verlo con la vida misma de uno viendo el texto, uno dice, ¿en qué cuarto estoy yo? En el cuarto de la envidia, de asesinar gente, porque cuando uno envidia a otro, lo asesina, habla mal de él y hace un montón de cosas. O en el otro cuarto dice, ame, perdone, y yo no sé qué otras cosas más dice ahí tan extraordinarias que también pueden producir terror, Esa mujer entendió y creyó. Vamos a iniciar la mañana con 3 textos. Milena va a leer Alexander y va a leer Hernando Prieto. Por favor, Milena. El primer texto está en Juan 15, por favor, Juan 15. Todo lo vamos a leer porque a la medida que se va leyendo, pues a mí me gusta preguntar y se va a preguntar y por eso la Biblia tiene que estar en nuestra mano. De verdad debe estar en nuestra mano. Si no tenemos la Biblia en nuestra mano, pues, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos leyendo? Porque es que la palabra la tenemos que tener nosotros ahí, frente a nuestra cara, porque Él nos quiere hablar con ese texto. Personalmente, individualmente nos quiere hablar. Pero si no la tenemos, pues desafortunadamente Dios no habla porque no estamos alimentándonos, comiendo ese rollo bendito de la palabra de Dios. Miller. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis asimismo mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bien, algo que hay que tener ahí en cuenta en lo que estamos leyendo, ya lo vimos alguna vez también aquí, es que permanecer es la palabra clave de todo esto. Permanecer, permaneces y permaneces y permaneces, si está, si hace, va a permanecer, permanece. Bien, ahorita hago una pregunta referente a estos 10 versículos que se leyeron para que ustedes miren el texto y ver si hay algo de la pregunta que yo voy a hacer. Por ahora leímos un texto supremamente lindo e importante para la vida del creyente, para el que es creyente. Bien.
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Muy bien. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Es una sugerencia, amigo Alexander? No, señor. Parece que es un imperativo. O sucede, Sucede. ¿cierto? El que dice que permanece en el Señor Jesucristo debe andar como él anduvo. Nada más es así sencillito. ¿Es el cuarto del terror o el otro cuarto? O ambos son de terror o cómo es la cosa. Eso es solamente nuestra vida puesta delante de estas escrituras es que nos dicen si estamos en el cuarto del terror o dónde estamos. Primera de Pedro 2:21, Hernando Prieto, por favor. Sí, señor. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para esto fuimos llamados, Hernando. ¿Para qué fuimos llamados? Para esto fuimos llamados. Debería uno leer todo lo anterior. Pero dice, porque también Cristo padeció por nosotros. Entonces quiere decir que más antesito nos muestra un poco de cosas. Dejándonos ejemplo, el Señor Jesús, para que sigamos sus pisadas. Yo no le voy a preguntar cuánto le cuesta a usted o cuánto me cuesta seguir las pisadas del Señor y hacerlo público aquí. Pero usted sí sabe cuánto le cuesta o si no le cuesta seguir las pisadas del Señor Jesús. ¿Y qué es lo que le cuesta a uno? ¿Por qué le cuesta a uno? ¿Qué es lo que le lleva a uno a que eso sea algo difícil? ¿Por qué es difícil? Porque cuando le cuesta a uno es porque es difícil. Si a mí me dicen que hago una maratón de 50 kilómetros hoy, ya de hoy para mañana, pues no voy a poder. Me va a costar, y si es posible que la termine, pero me va a costar un mundo. Pues cuesta, ¿cierto? Hacer esa maratón de esa manera. Pero si antes estoy preparado, llevo meses trabajando y trabajando, pues va a costar, pero no va a ser lo mismo. Va a ser un trabajo más suave, más tranquilo, fatigoso sí, pero voy a llegar a la meta menos acabado que si sin entrenamiento. Buscando nuestra identidad, era la clase pasada donde veíamos al Señor diciéndole a sus discípulos que algunos van a morir, pero que antes de eso, algunos no van a morir antes de ver el reino de Él. Y vimos la mujer que entendió y creyó quién era esa que estaba sentado ahí y lo ungió con el mejor perfume. Nosotros decimos muchas veces, para poner un ejemplo, pues digamos que tonto de cierta manera, pero decimos que somos colombianos y esa no es nuestra nacionalidad, colombianos. Mi identidad es que soy colombiano y que nací en tal ciudad, que vivo en esa ciudad, etcétera, etcétera. Pero en ocasiones pareciera que no fuéramos de ahí. Por eso las ciudades grandes no son tan bonitas, porque a esas ciudades confluyen muchísimas personas de diferentes sitios, de diferentes culturas, y pues muy poco les va a interesar la ciudad. Entonces, yo que digo que soy de un lugar, entonces en ocasiones realizo una serie de cosas que van en contra de ese lugar, como por ejemplo botar la basurita, empuercar los ríos, tantas cosas que usted puede hacer, no ahorrar la luz, gastar el agua, poner letreros en todo lado donde vendiendo unas botas o vendiendo unos zapatos, lo que sea, haciendo una contaminación ambiental, de todo tipo de contaminaciones, o no teniendo un carro bien arreglado, sino que bota humo por todo lado y dañando mi ciudad. Y así mismo puede pasar con el médico que está en Bogotá o en Pereira o en Bucaramanga, donde sea la ciudad, que no trabaja con ética, el abogado que tampoco tiene ética, el maestro de obra que es tramposo, que no hace una obra y se le cae, el militar que tampoco cumple con sus requisitos que le mandan, su ética militar, y todos le causan daño al lugar donde viven, todos buscan como su beneficio propio. Y les voy a nombrar algo tan sencillo porque creo que todos los que estamos aquí, en la mayoría, tienen mascota. Yo no tengo. Algo tan sencillo como las mascotas, que hacen muchas personas, no voy a decir todo, pero muchas, porque donde yo vivo sucede. Abren la puerta de la casa, sale la mascotica. Cuando escucha la mascotica en la puerta, abre la puerta y entra la mascotica, pero el dueño no va con la mascota. Y las heces del perro o del gato o del que sea, ¿quién la recogió? ¿Quién limpió? Y eso que es su amadísimo animal, por el que, mejor dicho, entrega hasta la vida y va hasta las cortes y al abogado y al por si alguien le dijo, le hizo al animalito, pero lo pelean, pero no recogen la suciedad de su perro, de su animal. Eso es hacerle daño en cosas tan simples como esas, muy simples. Entonces, ¿cómo está la identidad? ¿Cómo la veo yo frente a las escrituras, frente a lo que acabamos de leer, frente a lo que acabamos de escudriñar en la Biblia? Si estoy siguiendo las pisadas del Señor, si permanezco en Él, debo andar como Él anduvo, pensar, hablar, hacer las cosas como Él las hizo. Son cosas que la Biblia nos está diciendo. Y habla de la vida verdadera, de permanecer como una ramita muy unida a Cristo Jesús. Entonces voy a ser buen abogado, buen policía, buen bombero, buen médico, buen albañil, lo que sea, voy a ser un hombre íntegro que va a beneficiar no solamente la empresa donde trabajo, sino a la sociedad, a la ciudad, etcétera, etcétera, ¿cierto? Porque estoy manifestando que tengo una identidad.
Vamos a mirar algunas cositas bien interesantes. Creo que la gran mayoría de nosotros ha leído Hebreos 11. La gran mayoría hemos leído Hebreos 11. Entonces, Hebreos 11 es un testimonio escrito, inspirado por el Espíritu Santo, de personas que vivieron por la fe. ¿Qué quiere decir que vivieron por la fe? Que esperaban el Mesías prometido. Y esperaban ese Mesías como esa mujer que ungió al Señor Jesús y vivían de acuerdo a lo que sabía que debe ser la vida de una persona que está esperando el Mesías y cree en la venida del Mesías. En aquel que en su cuerpo va a llevar el pecado y aquel que era el verbo que iba a ser carne, que se iba a ser hombre y del cual nos tendríamos que alimentar todos, porque era el pan de vida, el que venía a alumbrar a todo el mundo, el que iba a sacar a todo el mundo de las tinieblas a su luz admirable. Todos ellos vivieron eso y sufrieron. Y yo anoté algunas cositas aquí en mi hoja de apuntes y dice lo siguiente: por la fe, Abel alcanzó testimonio de que era justo. Por la fe alcanzó testimonio de que era justo. Recuerden que hay dos cuarticos. Uno que es muy feo porque habla de matar, robar y todas esas cosas, de ser orgulloso y altivo y todas esas vainas. Pero hay otro que habla de ser justo, de ser verdadero, de ser honesto, de ser amoroso, de ser misericordioso, de perdonar, todas esas cosas que yo no sé si asusta o no, pero ese cuartico también está. Entonces, por la fe Abel alcanzó testimonio de que era justo. Otro dice, por la fe no tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Uno que era justo y el otro que tiene testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, sin obras. Creyó y listo. Que haga un barco gigante porque es que va a venir un diluvio. Ni siquiera había visto llover y obedeció. Entonces fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ellos, por la fe, escuchen hermanos, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, no le creyeron al diablo, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido. Solo lo vieron de lejos, lo saludaron, lo creyeron y eso para ellos fue suficiente. No recibieron lo prometido y tengo una frase en negrillas acá que dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Escuchen eso que dice Hebreos 11. Proveyendo Dios, ya les digo qué versículo, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Alguien tiene idea de qué será esa cosa mejor que Dios quería proveer para nosotros? Eso está en el versículo 40. En el 40, bien, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y aún no había venido el Señor Jesús, pero lo creyeron que iba a venir el Mesías, que los iba a libertar de la esclavitud del pecado, porque ellos sabían que estaban muertos, separados de Dios, y que no había una manera humana o por una ley que los acercara nuevamente a Dios a tener una relación íntima, a tener paz con Dios. Era imposible. Los corderos únicamente era una enseñanza maravillosa de que un inocente iba a morir por un culpable. Y todas las veces ese cordero inocente, sin manchas, sin nada, porque era bien revisado, moría en lugar de otro o de otros. Y no había pecado y moría. O lo enviaban al desierto a morir cuando le ponían las manos encima y confesaban los pecados del pueblo sobre él y lo enviaban al desierto a que muriera. Todas esas sombras las creyeron ellos, entendiendo el bien venidero que era el Mesías prometido, lo vieron, lo contemplaron, creyeron en él, no lo recibieron, pero murieron sabiendo que iban a ser resucitados, para vida eterna. Ellos murieron creyendo que iban a ser resucitados para vida eterna. Y si ustedes leen Hebreos 11, ellos no eran ni siquiera dignos de pisar la tierra por la fe que tuvieron. Sufrieron, fueron perseguidos, fueron asesinados, fueron todo lo que ustedes quieran, pero perseveraron hasta el final en la fe. Creyeron esos hombres. Bien. La segunda parte para iniciar el tema que vamos a leer hoy es la disciplina. La disciplina. ¿Qué entendemos por disciplina? Hablamos de la fe, ahora vamos a hablar de disciplina. ¿Haya podido ser al contrario? No sé, me pareció que era así y vamos a mirar. La disciplina. ¿Qué sabemos por disciplina? Si hablamos de iglesia, seguramente hay en algunas comunidades donde la disciplina es que si alguien pecó no puede ni siquiera hablar en la iglesia y los hermanos no pueden hablar con él y lo sacan de la iglesia y le hacen un montón de cosas. Lo excomulgan, mejor dicho. Entonces, vamos a hablar hoy de otra disciplina, de la disciplina de Dios para con sus hijos, del Padre con sus hijos. Vamos a hablar de ese tipo de disciplina. Para las personas que hemos creído, porque es para los hijos de Dios, la disciplina de la cual vamos a hablar hoy. Recuerden que hay un cuartico donde nos invita
a muchas cosas maravillosas, pero que a la hora de verme en ese cuarto, frente a ese espejo que hay allí, y uno dice en su corazón, oye, pero yo todavía tengo algo contra fulano, contra sultana, yo todavía envidio, yo todavía soy orgulloso, soy egoísta, soy esto. Uno dice, bueno, ¿yo cómo estoy frente a esta verdad? Porque él me dice que sea imitador de él, que si soy creyente, tengo que ser imitador de Cristo Jesús. Y pareciera que en ocasiones quedamos cortos en ser imitadores. Hay veces pareciera que quedamos cortos en la manifestación de lo que el Señor es. Todo el mundo debería conocer a Cristo a través de nosotros, pero sencillamente debería ser. Pero hay una cosa que es que el Señor no descuida a ninguno de sus hijos. Y como somos sus hijos, dice la Escritura, nos disciplina, ¿cierto? Pero ¿cómo es la disciplina de Él? Nos quita la plata que tenemos, nos quita los hijos, nos quita el cónyuge, nos hace tener un accidente para que perdamos un brazo, una pierna, yo no sé qué. ¿Cuál es la disciplina de Dios para que nosotros lo escuchemos? ¿Qué usa Él para que nosotros lo escuchemos? Para que podamos entender que nuestra vida tiene que reflejar el carácter de Dios. No es una invitación, es que si usted ha creído en Cristo Jesús, yo tengo que vivir como Él es, no como yo creo que Él es. Por eso la Escritura dice, algunos de ustedes no verán el reino de Dios, pero los que están aquí van a vivir, van a ver el reino de Dios. De los que están aquí, muchos no van a morir antes de que lo vean. Y si lo ven, es porque realmente han entendido lo que significa esto, lo que significa vivir a Cristo, imitar a Cristo. Y entonces eso es ver el reino de Dios en la vida nuestra, como lo veíamos la vez pasada. Él ya vino y se manifestó, pero muchas veces es nuestras maneras de pensar seguramente o de ver las cosas que no nos permite disfrutar a plenitud el reino de Dios, que ya está aquí en la vida nuestra, está en la iglesia, ya vino y lo vamos a ver esta tarde, esta mañana. Se entiende por disciplina, disciplina del latín discípulos, discípulo o estudiante. Eso es disciplina, discípulo o estudiante. Eso es lo que significa en el griego. Se refiere a una manera coordinada y ordenada de hacer las cosas de acuerdo a lo correcto de hacerlas, de acuerdo a lo correcto de hacerlas. Implica, esto ya abre el panorama para todos nosotros, instruir, enseñar, guiar a las personas, tanto en principios morales como en la práctica de la fe. Pregunta, ¿nos necesitamos? Al parecer sí, no necesitamos. Necesitamos un diálogo continuo, una comunicación continua entre hermanos, entre cónyuges, entre padres e hijos, hijos y padres, entre la misma familia. Reunirse uno sí, puede comer un alimento, pero tiene que estar el Señor presente en todo tiempo. Que nuestras conversaciones sean realmente un alimento para el espíritu, para el ser completo. Claro que sí, no necesitamos. La disciplina para el creyente, para los hijos de Dios, tiene que ver con la enseñanza y el crecimiento. Esa es la disciplina. ¿Cómo vivieron esa disciplina los antiguos, los que nombré ahorita? Alcanzaron testimonio de la justicia de Dios, de haber agradado a Dios, etcétera, etcétera, de la fe sin obras, de salir de un lugar sin saber para dónde iba, creyendo que Él no lo va a dejar perder por ninguna parte, sino que va a llegar al punto que Dios dijo que lo iba a llevar. Entonces, disciplina. Y se habla de disciplina también en diversos ambientes, como por ejemplo el familiar, la disciplina de los hijos, el militar, en el que se exige obediencia absoluta, en el escolar, en el que se forma profesional o académicamente a los niños, en las comunidades eclesiales, con el deseo de dicha comunidad de que no pequen contra Dios en la comunidad. Hay una serie de disciplinas en las comunidades con el propósito, el buen propósito de los dirigentes de que la iglesia no peque contra Dios. Son muchas maneras que la usan. Entonces, mirando todo esto, la disciplina es igual a ejercitarse, entrenarse, prepararse para varias cositas como ser competente, apto, capacitado, sabio, prudente, maduro, etc. La disciplina es igual a ejercitarse, entrenarse, prepararse para ser competente, apto, capacitado, sabio, prudente, maduro, etc. Enteramente preparado para la hora en la que el Señor nos llamó. ¿Cuánto necesitamos la disciplina? Yo la necesito. ¿Cada cuánto? Todo el tiempo. Necesito la disciplina de Dios todo el tiempo en mi vida. Usted, yo, Giovanni, ¿a qué le llamamos disciplina? ¿A qué le llamamos disciplina? ¿Siente miedo de la disciplina de Dios? ¿Siente terror de la disciplina de Dios? ¿Cómo vemos la disciplina de Dios? ¿Usted cómo ve la disciplina de Dios en su vida diaria? ¿Cómo la ve? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo es la disciplina de Dios? ¿Cuándo se ejecuta? ¿Por qué se ejecuta? ¿Y cómo es esa disciplina? Es lo que vamos a ver en esta mayoría. En la mayoría de los casos, hablando de disciplina, el pecado trae condenación sobre toda persona. Escuchen esta palabra que ni siquiera es mía. En la mayoría de los casos, el pecado trae condenación sobre toda persona. Eso es cuando estamos en una comunidad eclesial, en una iglesia, y alguien sabe que alguien pecó porque
lo vieron tomando sin refajo. Entonces pecó y, mejor dicho, se condena a la persona. Ese tipo de disciplinas tiene que ver con el castigo y la culpa. Y entonces ahí no hay disciplina. Ahí no hay disciplina. Ahí es castigo. Ahí es apartarlo, quitarlo de en medio y hacerle un montón de cosas que no funcionan en la vida del creyente. Para esto vamos a entrar a mirar, ojalá logremos mirar el capítulo completo muy despacio, de Hebreos capítulo 12. Aquí comienza la enseñanza de hoy. Todo lo anterior es para poder entrar a Hebreos 12 y poder ver allí lo que acabamos de hablar o lo que les acabo de decir en este rato. Si miramos Juan 15, ¿en dónde se ve la disciplina en Juan 15? Antes de ir a Hebreos, vamos a ir un poquito a Juan 15. Juan 15, todos, por favor. ¿A quién le digo que me ayude un poquito? ¿Quién quiere leer un poquito Juan 15? Vamos a leer despacio, versículo por versículo, unos cuantos, para mirar qué vemos ahí, hablando de fe y disciplina en ese capítulo, en esos cuantos versículos que leemos. ¿Quién quiere leer, por favor? Versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Hay que no, hay que Ahí hay disciplina ahí hay disciplina, pero disciplina de parte de quién? del padre. Del Padre. Dice, todo pámpano del que en mí no lleva fruto, lo quitará. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay algunos aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino venir, mi reino venir, pero hay otros que no lo van a ver. Esos son los pámpanos que no llevan fruto, que no lo ven, que no lo pueden percibir, ni siquiera está condenando. Es que no lo puede ver y por eso no puede llevar fruto. No ha entendido que el reino de Dios está en él, por eso no lleva fruto. Y esa rama toca quitarla. Y no me pregunten cómo, pero ahí dice que toca quitar. Sigue. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. También hay disciplina. También parece que ahí hay disciplina, porque dice que todo pámpano, que de toda ramita, todo hijo de Dios que lleva fruto, ¿qué hay que hacer con él? Limpiarlo Limpiarlo. ¿Cómo se limpia al creyente? con la palabra. Con la palabra. Se lava, se limpia con la palabra, para que lleve más fruto. A mí me parece lindísimo esto. Y si ustedes continúan leyéndolo, van a empezar a mirar ahí con unos ojos maravillosos, Juan 15, en ese ruego de Dios para con nosotros, de que por favor entendamos que ya no somos comunes y corrientes, que nuestra vida ya no es levantarnos, bañarnos la boca, desayunar, irse al trabajo, volver, cambiarse de ropa, comer y volver a acostarse, dormir, y eso es la vida que todo el mundo vive. Pero en nuestra comunión con Dios, nuestra relación con el que nos alimenta espiritualmente hablando, con el que nos mantiene vivos por siempre, que nos hace sabios, que hace que nosotros podamos ir y venir, que hace que nosotros podamos tener gracia delante de los hombres que nos dan el trabajo o que con los cuales tenemos un contacto. Hay gracia y eso lo hace Dios. Estuve más de buenas. Ayer vendí 5 helados y hoy vendí 30 helados. Muy de buenas yo. Cuento con suerte. Esa es una vida triste porque no reconoce esa persona la obra de Dios en su vida. No la puede ver. Hay algunos que no van a entender que el reino de Dios ya vino. Hay algunos que no lo van a entender, pero otros sí lo van a entender. Bien, Hebreos 12, en él, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gracias. En otra versión, puede ser Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, por favor, otra versión, con mucha atención. ¿Quién tiene otra versión? Por tanto, Angie. también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Otra versión, por favor, gracias, Angie. Nueva Traducción Yo Viviente. tengo otra. Dice, por eso también nosotros que estamos rodeados de tantos testigos, dejemos a un lado lo que nos estorba, en especial el pecado que nos molesta, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por tanto, nosotros, ¿son creyentes o no creyentes? Felipe. Tengo Nueva Traducción Viviente, también está bien interesante, dice. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Yo tengo una, perdón.
Estamos rodeados de una gran cantidad de testigos. Nos miran como si estuviéramos en una carrera. Por tanto, eliminemos de nuestra vida el pecado, que es como un peso que nos estorba para correr y se nos enreda en los pies. Corramos sin descanso la carrera que tenemos por delante. ¿Eso qué es? Esta es nueva versión internacional simplificada. Eso es disciplina. Lo que acabamos de leer es disciplina. Disciplina. Gracias, Nelson. Pero quiero llamar la atención de ustedes en algo. Por eso nombré el capítulo 11 de Hebreos sobre la fe. Por tanto, nosotros también. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo con esa frase? Por tanto, nosotros también, ¿qué? Alcancemos testimonio de que somos justos, que la gente testifique de eso, que alcancemos testimonio de que le agradamos a Dios. Todo lo que dice el capítulo anterior. Por tanto, también nosotros logremos manifestar a Cristo con nuestras vidas, porque nosotros ya recibimos el reino, ya vino a nosotros, ya lo vimos. Hagámoslo, dice la Escritura. Pero para hacerlo, viene la disciplina y que tenemos muchos testigos a nuestro alrededor, gente que mira, los ángeles que miran y aprenden de la iglesia, en nuestra casa, a nuestro alrededor, dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Dos cosas. Despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y no nos deja correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Alguien visto una carrera de maratón o ciclística o una competencia donde hay mucha gente? Yo creo que todos los hemos visto. Esos son testigos de lo que allá en la cancha de fútbol o en la pista atlética o en el lanzamiento de bala de jabalina o en el salto largo o en el atletismo se está haciendo. Todos son testigos de eso. Y ellos están venciendo todo obstáculo y entre menos peso lleven mejor y entre mejor alimentados estén mucho mejor porque van a lograr llegar a la meta. Se aplaude al primero y se aplaude al último. Se aplaude al primero, pero al que se tropieza, se cae y continúa y llega a la meta. A todos se aplaude, porque caminaron hacia la meta, tenían un punto a donde llegar, ¿cierto? Una mira de dónde tenían que llegar. Disculpen. ¿Sí? Mire esto, estamos pues rodeados de una ingente muchedumbre de testigos, así que desembaracémonos de todo impedimento, liberémonos del pecado que nos cerca y participemos con perseverancia en la carrera que se nos brinda. El versículo no termina con la misma emoción con que arranca, porque es que la parte final dice, no dice, perseveremos en la carrera que tenemos por delante, dice, perseveremos en la carrera que tenemos por delante, porque ¿cuál es la carrera que tenemos por delante? Vuelvo y repito, manifestar quién es el Señor con nuestras vidas. Es una carrera de todos los días, de todo tiempo. ¿Cuál es el lastre que le causa un peso que no lo deja correr? ¿Cuál es el pecado? Pues el pecado asedia, cualquier pecado, y que fácilmente se cae la gente, como le dio Pipe, es cualquier pecado. Por eso tenemos que tener el escudo de la fe muy bien levantado para que allí lleguen todos los dardos de mentira del enemigo. Todo aquello con lo que me quiera hacer tropezar tiene que estar levantado para dar testimonio de que somos justos, de que agradamos a Dios, de que somos herederos de las promesas que vienen por la fe, etcétera, etcétera, etcétera. De eso se trata nuestra vida. Realmente de eso se trata. Entonces, por tanto, nosotros también no somos la excepción. Somos la ramita que da fruto y el Señor quiere limpiarla con su palabra, disciplinarnos con el consejo, guiarnos todo el tiempo. Él no escatima esfuerzo para estarnos guiando, que podamos entender la grandeza de lo que Él nos ha dado, enseñándonos de su yo soy, de quién es Él. Cuando a uno le gusta el pan y va pasando por la calle y siente ese olor rico de un pan recién hecho, si tiene plata entra y compra, y si no, ese olor lo envuelve y se siente delicioso, se siente agradado, invitado a alimentarse con ese pan. O al que le gusta la arepa o la pizza, o yo no sé qué, lo que lo atraiga, el pescado, el marisco. Así tiene que ser esto. Yo soy el pan de vida. Que ese alimento esté en todo tiempo recién salidito del horno para que uno se deleite en él, bien así delicioso, caliente. Y ahí está Dios disciplinando nuestra vida. ¿Por qué nos disciplina? Porque hay cositas que no nos gustan hacer. Porque para nosotros los imperativos son un poco fuertes y entonces nosotros más bien acomodamos el imperativo a nuestro deseo y a nuestra voluntad. Y lo digo por mí, no soy ninguna excepción para lo que estamos hablando. Yo también necesito alimentarme todos los días, yo también necesito acercarme porque yo no soy ni más ni menos que ustedes, seguramente con los mismos padecimientos o peores, por causa de muchas cosas de las cuales uno no hace para vivir una vida, una ramita dando fruto constantemente, y al contrario siendo limpiada todos los días por su palabra, lavado en su palabra porque me sumerjo en ella. Eso es otra cosa que necesitamos y que debemos hacer todos nosotros. Entonces, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo la corremos? ¿A ciegas? No, Señor. Dice, puesto los ojos en la meta. ¿En cuál meta? En Jesús.
¿Quién es Jesús? El autor y consumador de la fe. Jesús es el autor y consumador de la fe, según lo que dice acá. La pregunta que yo tengo para eso es, ¿hay evidencia de ello? ¿Que Jesús es el autor y consumador de la fe? Porque si no hay evidencia, ¿en qué estamos nosotros? Y entonces yo quisiera que alguien me ayudara con una evidencia de que Jesús es el autor y consumador de la fe. Alguien que me diga, yo soy, porque es un yo soy de Él. Yo soy el autor y consumador de la fe. Ese es un yo soy de Cristo Jesús. Entonces, ¿eso qué es? ¿Podemos creer que Él es el autor y consumador de la fe? ¿Me ayudan, por favor? Que él murió creyendo que iba a ser resucitado. Entonces ahí murió por fe y resucitó por fe. Recordemos que Él es el autor de la fe, pero también el consumador de la fe. Los invito a ver las enseñanzas que están en YouTube, donde está esto perfectamente explicado, muy bien enseñado, para que no nos quedemos en silencio cuando hay una pregunta sencilla como es, sino que de verdad sepamos qué es lo que nos están preguntando, porque ya estudiamos, porque lo trabajamos, Nelson. Una es esta, Romanos, que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Gracias. Entonces, puestos los ojos en Jesús y consumador de la fe, el cual, ese Señor Jesús, por el gozo puesto delante de él, estaba corriendo una carrera, sí, tenía una mira, también tenía los ojos puestos en algo. Entonces, en el gozo, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiero decirles algo ahí bien bonito. ¿Cuál era el gozo que Jesús había puesto delante de él para correr esa carrera que él estaba corriendo? Que era ser el autor y consumador de la fe, porque él tenía que mostrar que era el autor consumador de la fe. ¿Cuál era el gozo que tenía puesto delante de él? El fruto de la aflicción de su alma, o sea, nosotros. Está en Isaías. Él vio el fruto de la aflicción de su alma ya puesto adelante. Ya lo había leído, lo había creído, creyó en el mensaje de su padre, en Isaías y en todos los textos que lo hablan, y ya tenía el gozo puesto delante. Iba por un camino perdido, o tenía un faro enfrente ya perfecto, que para allá voy, no me voy a desviar, y realmente no sé, porque él era el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, tenía, como los del antiguo pacto, que caminar en esa fe, manifestar esa fe y testificar de esa fe, ser el consumador de esa fe. No era solo palabras, con el Señor eso no fue nada palabras, fueron hechos. Esas palabras se convirtieron en hechos que hoy nos tienen a nosotros aquí maravillosamente sentados frente a las Sagradas Escrituras, alimentándonos de ellas y recibiendo la disciplina de nuestro Santísimo Padre que nos ama como hijos que somos de Él. Qué bonito. Así pues, bueno, si alguien tiene para el versículo 2 la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, me gustaría también. Lo que pasa es que hay algunas hablan del campeón de la fe, porque esas son traducciones un poco realmente estas raras. Creo que la Nueva Traducción Viviente, que dicen que el campeón de la fe. No, él no es el campeón de la fe. Él es el autor y consumador de la fe. No es campeón de nada. ¿Alguien tiene alguna versión? Sí, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de él procede nuestra fe y en él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Gracias, Miguel. Gracias. Otra. Sí, señora. Hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, origen y plenitud de nuestra fe. Jesús, que renunciando a una vida placentera, afrontó sin acobardarse la ignominia de la cruz y ahora está sentado junto al trono de Dios. Eso nos tiene que hablar a nosotros, realmente nos tiene que decir a nosotros dónde es que nosotros estamos sentados, y si es que sabemos que estamos sentados donde estamos sentados, realmente, como dice una de las cartas de Pablo, de verdad nosotros podemos entender, Dios mío, o sea, que el Señor nos ayude de verdad para poder entender esto, y nosotros vivir una vida completamente diferente, como el Señor Jesús con el gozo puesto delante de nosotros, porque ya estamos allá donde Él dice que estamos, a su diestra, a la diestra del Padre, conjuntamente con Él, que nuestra vida ya está escondida con Cristo en Dios, que lo tengamos por seguro y que eso para nosotros sea una vida realmente maravillosa. Y así nosotros podemos decirle al pecado que nos asedia, no, con cada hecho de nuestra vida el pecado se tiene que aburrir y largarse del lado de nosotros, porque es que estamos entendiendo nuestra vida de creyentes, de hijos de Dios, y vamos a vivir una vida realmente sabrosa, bonita, con todas sus subidas y sus bajadas, pero linda, porque es que nuestra mirada no está puesta aquí, en lo que sé, en lo que puedo, en lo que tengo, sino en el reino,
que ya está en nosotros, viviendo en nosotros, y nos permite vivir en el reino desde acá, antes de morir, como dice el Señor Jesús a sus discípulos. O sea, yo no sé qué tanto tendrá que pasar en nuestra vida para que podamos nosotros comprender la disciplina de nuestro Padre, que lo que quiere es el bien para nosotros, que podamos disfrutar de esa gracia, de ese amor, de lo que Él es en nuestra vida, acá sobre la faz de la tierra. Y podamos hacérsela feliz a otros, a nuestros entornos, al entorno suyo y el mío, que otros puedan ser felices con la vida de Cristo en nosotros. Alexander. Miren lo que dice acá Hebreos 12:2 en PDT. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Bueno, está bien. Gracias, Alex. Versículo 3. Arranca diciendo el versículo 3, voy a leer Nueva Traducción Viviente, dice así: así pues, consideren. ¿A quién le toca considerar? A mí. En la Reina Valeria dice, consideren a aquel. Yo tengo que considerar. O sea, observar, analizar, meditar en eso que va a decir él. Consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no nos cansemos ni perdamos el ánimo. Ese cuartico del lado del cuarto de terror parece que también genera algo de invitación, de susto, de invitación de fuerza, de valentía, que también genera algo de susto, porque es que me están invitando a vivir una vida que seguramente todavía no he experimentado en la plenitud que debiera experimentarla, la fe que debiera experimentar, la vida sabrosa que yo debiera vivir sobre la tierra. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición, hablando del Señor Jesús, por parte de los pecadores, para que no nos cansemos ni perdamos el ánimo. Lo pongo hoy aquí en el presente. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, versículo 4, también en la Nueva Traducción Viviente, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Si ustedes leen todo el capítulo 11 de Hebreos, todos resistieron hasta la muerte. A la gran mayoría les tocó morir a causa de la fe, pero no la negaron, no se contaminaron, no se mezclaron, no la vivieron, alcanzaron testimonio de Dios, que hasta hoy se habla en las escrituras de eso, que sucedió hace miles de años atrás, y todavía se habla de ese tipo de personas. ¿Alguien si quiere tener otra versión para el versículo 3? Yo leí la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo creo que tanto ustedes como yo en alguna ocasión hemos sentido que desfallecemos, porque decimos creer, pero la cosa es que no pasa nada, no sucede nada. Y ahí dice que hay que perseverar, que no desmayemos, que sí, que el pecado nos está asediando, sí, que es brutal el asedio, sí, eso es verdad, pero no nos cansemos, porque hubo uno que no se dejó vencer, uno que fue asediado en absolutamente todo, pero no fue derrotado, no le cedió un ápice a algo que fuera contrario a lo que su papá le había enseñado. Pues eso nos anima a nosotros, que dice que sigamos sus pisadas, que lo imitemos, que pensemos como él, que entendamos que el pecado nuestro lo llevó él en su cuerpo y que su mente es la mente nuestra. Eso es una invitación realmente maravillosa para una comunidad como la nuestra. Versículo 5. Y han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo, ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Quería hacer un énfasis un poquito ahí en lo siguiente. Este versículo es usado para enseñárselo a los papás, para los hijos. El padre que ama a sus hijos lo disciplina. Entonces, ¿qué hay que hacer con él? Quítele la chancla y déle inmediato porque tocó darle con la media. Porque ahí dice que hay que disciplinarlo de esa manera. Pero ¿cómo nos está enseñando hoy que nos disciplina? ¿De qué manera disciplina a Dios? ¿A chancla? ¿A juguete? ¿A vara? Pues dice que la vara de la corrección no mata a nadie, porque es que la vara de la corrección no va a matar a nadie, destruye el pecado, pero no me mata, porque ya me dio vida, ¿cómo me va a matar? La vara de la corrección de Dios es esta es su disciplina, esta es su manera de enseñar. Acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Y dice por allá en Isaías, y les enseñaré, o en Jeremías, cosas grandes y profundas que usted no conoce, que las necesito conocer, que necesito como iglesia ser lavado todos los días con la palabra, que lo necesito, sí o sí, necesito la vara del Señor todos los días en mi vida. Dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento
que como a hijos se les dirige. ¿Cuáles son esas palabras de aliento? Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Versículo 6. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota al que recibe como hijo o hija. ¿Sentimos miedo de la disciplina del Señor? ¿No nos gusta la disciplina del Señor? ¿No la anhelamos? ¿No la deseamos? Yo no sé, pero yo lo deseo con todas mis fuerzas, con todo mi ser, lo deseo. Porque uno comete errores o peca más bien cada tanto. Y en ocasiones por estar, como decía un abuelo mío, por estar cazando pispirispis, o sea, teniendo la mente por allá en lo que no y no concentrado en lo que tiene que estar. Y no quiere decir que no se trabaje, que en la oficina, en lugar de estar pensando en el trabajo que está haciendo, está pensando en la palabra, no. Eso tiene que ser con sabiduría, con mesura, como tiene que ser el Evangelio de Cristo en nosotros. Es que en esa actividad que está uno realizando, está realizando una actividad es como para Dios, no para los hombres. Entonces ahí le está dando gloria a Dios, no a los hombres, pero está manifestando lo que Dios es a los hombres, que van a reconocer en uno que hay algo bonito en este empleado, o en este empresario, o en esta ama de casa, o este papá de la casa, que no lo tienen muchos. ¿Qué será? Es que está manifestando a su Señor, está dando a conocer a su Señor con su vida, que ha entendido que el reino de los cielos habita en él, lo vio y habita. Versículo 7, Milena. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué es lo que hay que hacer? Soportar la disciplina. ¿Cómo podemos explicar esa frase de ese versículo 7? ¿Qué es soportar la disciplina? ¿Por qué nos dice, oye, si ustedes soportan la disciplina, ¿por qué nos dice eso? ¿A quién se lo dice? ¿A quién le gusta la disciplina? Que a mí me digan que no es por este camino y no por este, que lo que a usted le gusta, a Dios no le gusta, que el deseo que hay en su corazón no es el deseo de Dios. ¿A quién le gusta la disciplina? ¿Cuántos estamos dispuestos a eso, a soportar la disciplina del Señor? ¿Cuántos queremos soportar la disciplina? Entonces Él nos va a tratar como a hijos, dice ahí, como a hijos, porque ¿cuál es el papá que no disciplina a su hijo? A su hijo, no estamos hablando de nadie más, sino de esa grandeza de ser hijos, ¿no? Como somos nosotros, ¿cierto? Estamos dispuestos a soportar la disciplina de la palabra para nuestra vida, de lo que Dios ya dijo en favor nuestro. Muchas de las personas que me están oyendo, voy a contar un secreto acá, no les gusta bañarse con agua fría. Así están en tierra caliente. Les gusta el agua caliente y punto. ¿Y eso es pecado? Pues no. ¿Le gustaría que Dios le dijera bañese con agua fría todos los días y bien fría? Pues como eso no tiene nada que ver con Dios, lo que sí tiene que ver con Dios es, oye, sea santo como yo soy santo. Oye, no sea hipócrita. Oye, no mienta. Oye, no sea orgulloso, no sea altivo, no sea soberbio, no peque, no se deje asediar y convencer del pecado. No se deje convencer del pecado. Párese firme, levante el escudo de la fe como aquellos hombres, como lo hizo el Señor Jesús, que es el autor y consumador de la fe, pero nos dejan ejemplos de seres humanos de carne y hueso como usted y yo también, que caminaron sobre la tierra y soportaron la disciplina. Cuanto más el Señor Jesús, que fue el autor y consumador de ella. A uno nos aburrirá que nos toque bañarnos con agua caliente, pero a otros les gusta. Lo que no me gusta a mí es que me manden a bañar con agua caliente y a otros que lo bañen con agua fría. No lo podrían soportar porque no les agrada. Y eso es lo mismo con la palabra. Hay cosas que a mí me agradan, pero que a Dios le desagradan. Entonces necesitamos aprender a soportar la disciplina de Dios. Necesitamos aprender a soportarlo, porque es bien para nosotros. ¿Estamos dando fruto? Indudablemente, dice la Escritura. Entonces nos tienen que limpiar, tienen que podar, quitar ramitas, cositas. De eso es lo que estamos hablando. Todo aquello que de pronto impida que este frutico salga aquí, una florecita de otro fruto salga por ahí. Ese es un trabajo de un gran agricultor que está al tanto de su cultivo, quitando hojas secas, ramas secas, abonando, aporcando, haciendo todo lo que se tiene que hacer para que ese árbol mantenga y esas ramas mantengan como tiene que mantener, dando fruto. María Jacqueline Ramírez Gómez. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Utilizando la misma metáfora del agua caliente, es que el beneficio del agua fría es muy importante para el cuerpo y para la piel. Entonces, es como eso, ¿no? O sea, seguir la disciplina del Señor solo trae beneficios. Claro, no nos gusta, como el que no le gusta bañarse con agua fría, que es mi caso, no tan caliente, pero tampoco fría, pero los beneficios serían mayores si uno se bañara con agua fría. Es lo mismo si nos acercamos a la palabra. Es impresionantemente beneficioso acercarse a ella todo el tiempo, porque seguro que ella le habla a uno de lo que ha de hacer, de lo que ha de las cosas que tiene que decidir,
bueno, ella es absolutamente beneficiosa en todo sentido. Y claro, es que, ¿cuál es el problema real aquí? El no querernos acercar. Y eso está conectado exactamente con lo que su merced dijo al principio, y es romper los ritos. O sea, en la pasada enseñanza era eso. ¿Cuántos ritos tenemos y continuamos y seguimos? Y eso de pronto no es tan beneficioso como acercarse a la palabra todos los días y con esa inocencia de niño y de hijo. Y ahí seguro que el Señor nos disciplina cuando nos dice, hey, pilas, porque eso que tú estás haciendo no está bien, no estás mostrando a Jesús, porque dices mentiras, porque hablas, porque su merced ayer colocó un estado que me pareció interesantísimo, es ese dominio de la mente frente a todas las cosas que nos dejamos ahí embrollar, y estamos llamados a ir a la palabra, mirar que el Señor nos dice frente a muchas circunstancias que son de la vida diaria, del diario vivir. Entonces la disciplina es esa la que no nos gusta, ir a buscar, ir a mirar y enfrentarse ahí a la disciplina del Señor. Pero me parece maravilloso porque yo sí pensaba que entre la disciplina del Señor estaba el que me pasaran cosas no tan chéveres, pero resulta que esa es la consecuencia más bien de no andar en los caminos del Señor, ¿cierto? No andar ahí, que no tiene nada que ver con la disciplina del Señor. Gracias. La escritura puede ser como el agua fría para el que no le gusta, o el agua caliente para el que no le gusta. Así de sencillo. Báñese con esta agüita fría que le es beneficiosa. No, y al que no le gusta el agua tibia, báñese con agua tibia que mire que no le va a hacer daño. No, tampoco. Entonces, bonito. Angie o José. Me parece muy, muy importante en este punto, sobre todo nosotros como creyentes, que realmente evaluemos la creencia, ¿no? Porque, digamos, estamos hablando de situaciones en las que se nos quiere corregir de parte del Señor, pero entonces hay momentos donde hay creencias impuestas por una construcción tal vez irracional, que ni siquiera son cosas, valga la redundancia del irracional, lógica. Pero entonces, como es la manera de vivir de Pablito, pues Pablito quiere que todo el mundo viva esa manera de vivir, y eso trae a otros yugo, dolor, esclavitud. Si es la manera de vivir de Dios, tiene que ser a través de un entendimiento de lo que quiere enseñar Dios, más no la de otra persona. Y por eso para mí es tan importante también que cada enseñanza lleve a la persona a libertad, más que una disciplina que la lleve a entender, le muestre como un papá, como lo que debería ser un papá. No es como, bueno, te castigo y te castigo por esto, bueno, no sin darle la razón, sino que le dice, es esto lo que yo veo y estas son las razones, pero que lo haga Dios. Y es por eso tan importante la relación de cada uno con él, sin intermediarios, porque el ser humano tiende a ser conceptos muy fácil, y como vivimos en una sociedad en comunidad, entonces todos, por ejemplo, pensamos que la mejor manera de bañarse es a través del agua fría, pero también hay beneficios de bañarse a través del agua caliente, pero todo el mundo en conceptos generales dice, no, entonces la fría porque fulanito y fulanito piensan así, y no, por eso él dice, yo soy la verdad, hay una sola y es la que depende de él. Como miraba esta mañana, ninguna rama puede producir fruto por sí sola. Tiene que estar unida al Señor, definitivamente, para saber si es el agua tibia o la fría la que le sienta bien, a su salud espiritual, a su salud emocional, a su salud física, porque el agua de la palabra, aparte de disciplinarnos, nos enseña el único camino, la única verdad y la vida. Nos enseña también a que con ella, al alimentarnos de ella, ganamos salud física todo el tiempo. Entonces, es un capítulo muy hermoso para estudiar, para trabajar, para sentarse uno a meditarlo muy seriamente, como si fuera el espejo en el cual nos estamos parando para mirar cómo está, como dice Angie, la cotidianidad nuestra, la cotidianidad. Si de verdad el baño que nos estamos dando es con el agua apropiada o está mezclada con algo que no me da salud y vida realmente, luz, esperanza, no me alimenta. Versículo 8. Bueno, el 7 dice, si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Por qué hijo es aquel a que el padre no disciplina? Una muy buena pregunta para responder. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, está hablando de todo el capítulo 11, de todo lo que dice y de todos los que no se nombraron, pero si se deja sin disciplina,
de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Cómo dice en otra versión ese bastardo? No sé cómo dice otra versión. Aquí también dice bastardos, parece que es una... Bastardo es aquel que no es hijo legítimo. Eso es lo que es bastardo, no es ser hijo legítimo. Pues yo no creo que aquí hayan hijos ilegítimos, por fe lo digo de verdad, sino hijos legítimos, que entienden la disciplina de Dios, la aman, la desean, la anhelan todos los días. Versículo 9. Por otra parte, y pone lo natural acá, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Y qué hacíamos con ellos? Los venerábamos. Eso, el respeto era brutal por los papás en ese momento. Ni siquiera los mirábamos de frente porque eso era una falta de respeto. Y si ellos decían, venga, que le vaya su pela, pues déme la pela. Y sin embargo, los amábamos grandemente a nuestros papás. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Mira, nuestros padres nos disciplinaban como ellos pensaban que nos... aquí está en el versículo 10. Y aquellos, o sea, nuestros papás, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Yo que ya soy un anciano, metí la pata muchas veces disciplinando a mis hijos, y perdone que diga esa grosería, meter la pata, pero es que metí la pata. Y meter la pata es que me embarré, que me ensucié, porque no supe disciplinar a mis hijos, porque pensé que era como muchas congregaciones piensan que la disciplina es condenación, que es excluir, que es un montón de cosas. Entonces dice, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero ¿quién es este? El Padre que nosotros tenemos, este papá, para lo que nos es provechoso. ¿Con qué propósito? Para que participemos de su santidad. Yo pienso que esto, Dios mío, que Él busque que seamos como Él. Tiene que llenar la copa, rebosarla, hacernos sentir extraordinariamente privilegiados. Todo el tiempo que podamos vestirnos como Él, pensar como Él, todo como Él, para que nada nos domine, nada nos domine. A uno lo dominan cosas cuando no tiene comunión con el Señor, cuando no se está alimentando de lo que se tiene que alimentar, cuando no está recibiendo la disciplina del Señor. Yo sé que la Escritura dice, pero es que me gusta esto. Yo lo sé, pero de todas maneras por esto no me condeno. Estamos buscando la santidad, queremos la santidad, y ahí dice clarito, para que participemos de su santidad es que Él nos disciplina. Yo los invito a que todos tomemos este maravilloso regalo y lo atesoremos. Escribámoslos en la tabla de nuestro corazón, bien escrito y bien grande. Y va a costar, pero vale la pena la disciplina del Señor. Va a costar creer, claro, porque es que necesitamos testificar de que somos agradables a Dios. Y si somos agradables a Dios, aún a nuestros enemigos hace estar en paz con nosotros, dice la Escritura. Si somos agradables a Dios, si buscamos, hallamos, si llamamos, se nos abrirá, si pedimos, se nos dará, porque somos agradables a Él. Somos agradables. Ya un momento, Alex. Versículo 11. Alex, ¿lo lee? Versículo 11. Lee el 11, por favor. 11. Dice así. Es verdad que ninguna es... Otra vez. ¿Cómo es que arranca? Es verdad. Otra vez. Es verdad. Entonces ahí dice, es verdad, es verdad. Porque es que lo está diciendo el Espíritu Santo. Es verdad. ¿Qué es verdad, Alexander? Que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué es disciplina? Es un ejercicio, es un trabajo, es una tarea, es una carrera, es una labor diaria. Si no me ejercito en esa disciplina, pues todo me va a causar dolor y me va a causar tristeza y me voy hasta aburrir, ¿cierto? No parece ser de gozo la disciplina. Dice la Escritura que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Pues ¿por qué prueba está pasando usted para que haya sumo gozo? ¿Cuál es la disciplina que está recibiendo en este momento? Que no envidie, que ame, que perdone, que tenga una vida consecuente con el carácter de Dios, que cualquiera que lo vea o la vea pueda ver al Señor por su vida, porque se alimenta de la disciplina del Señor todos los días, porque usted como ramita o yo como ramita estamos siendo limpiados para que demos mucho más fruto. No nos dejemos asediar por el pecado, que fácilmente nos hace caer y ya se convierte en algo rutinario, algo que, ay, sí, ya, y hagámosle para adelante porque yo qué puedo hacer. Pero hay que sufrir la sana doctrina, hay que sufrir la sana palabra, hay que sufrir la sana enseñanza, hay que sufrir la vida que Cristo nos da, porque eso no es nada fácil para ninguno. Hay que sufrir el camino, la verdad y la vida, hay que sufrir el alimento, hay que sufrir la luz, hay que sufrir todo lo que Cristo es, y quiere decir negarnos a nosotros, morir a nuestros buenos deseos para vivir el deseo del Señor. Me parece la invitación más extraordinaria que Dios le puede hacer a un hijo suyo, y es que seamos participantes de su santidad, que seamos participantes de su sanidad, con toda, y eso es verdad que sí, que no es bueno,
pero Él quiere que seamos participantes de su santidad. Y no es bueno por mi manera de ser y de pensar, pero es bueno cuando yo me dejo a Dios, me abandono en Él. Y como la mujer aquella que creyó, entendí y creyó, también lo unjo al Señor, entendiendo que se llevó mis pecados y que sus pensamientos son los míos. Vuelvo y repito, que su mente es la mía. Eso es ungirlo todos los días con perfume el más costoso que pueda existir, porque nosotros debemos ser grato olor de Cristo para los que se salvan y para los que se pierden. Eso es lo que nosotros debemos ser, grato olor de Cristo. Los voy a invitar a que ustedes en sus casas, en el transcurso de la semana, acaben de leer el texto. Hay cosas muy hermosas ahí, como el versículo 12, que dice, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Alabemos al Señor, oremos a Él, glorifiquemos a Dios, tengamos comunión con Él. Levantemos nuestras manos caídas y las rodillas paralizadas, porque se vuelve tan común la vida que ya la oración es hasta rutinaria también. Ya ni nos damos cuenta. Oiga, ¿yo oré esta mañana o no oré? No me acuerdo. Yo leí el devocional. ¿Cómo es eso? ¿Una lectura? ¿O cómo es algo que ya uno como que se levanta y por inercia lo hace? No, porque hay una real comunión con Dios de un alimento que me va a transformar, que va a traer disciplina durante el día de mi vida, porque se van a presentar oportunidades de pecar las que usted no se imagina, pero se van a presentar. Pero como el devocional o la oración no fue rutinaria, sino que me preparó para el día, entonces vamos a estar apercibidos, dice la Escritura, con el escudo de la fe bien levantado, con todo el vestido de Dios en acción. Versículo 13 arranca diciendo, hagan sendas derechas para sus pies. ¿A quién le corresponde? A este joven, Giovanni. Dice ahí el versículo 13, haga sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Todo aquello que todavía me hace falta va a ser sanado si yo decido buscar la senda que mis pies necesitan, que son la senda de los pies del Señor Jesús. Así que los invito, hermanos, a que encuentren allí en Hebreos 12 alimento de vida. El versículo 14 dice, busquen la paz con todos y la santidad. Asegúrense, dice el 15, de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahí, mejor dicho, voy a leer el siguiente escrito que tengo acá que dice, disciplina es igual al estudio de la palabra. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Espada de dos filos quiere decir que hay disciplina, porque penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la disciplina. Hebreos 4:12. ¿Quién puede leer Santiago 1:22? Y otro hermano que lea Filipenses 2:14 al 16a. Nubia, Santiago 1:22 y la familia Ramírez Peña, Filipenses 2:14 al 16. La disciplina es estudio de la palabra, como lo estamos viendo. La disciplina es oración, la disciplina es amar a quien no nos ama. La disciplina es el diario vivir de nosotros de la mano de Dios, cogidos de la mano de Dios, sometidos al amor del Señor, a su gracia, a sus misericordias, a su fidelidad, a su verdad. Santiago 1:22. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Gracias. Filipenses 2:14 al 16. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Vuelve y arranca, José, por favor, vuelve y lo arranca despacio, como si cada palabra penetrara como espada de doble filo de nuestro ser. Haced todo sin murmuraciones y contienda. ¿Eso es disciplina? Sí. ¿De la baratica o de la buena disciplina? De la buena. Sigue, papi. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, y en vano he trabajado. Gracias, José. Resplandecemos, no dice que vamos a resplandecer, sino que resplandecemos como luminares en el mundo. Gracias, José. La oración es otra parte de la disciplina. Por nada estén afanosos, sino sean notorias sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y su entendimiento en Cristo Jesús. Por eso es que nos invita a orar. Eso es disciplina. Yo quiero eso, necesito orar. Mateo 7:7. Yo lo voy a leer.
Ya vamos a terminar. Mateo 7:7 dice así: pidan y se les dará, ya lo había dicho, busquen y hallarán, llamen y se os abrirá. Luego, si yo quiero, si yo deseo, si lo anhelo, voy a encontrar eso que anhelo del Señor. Amar a quien no nos ama, perdonar a quien nos ultraja y persigue y en ocasiones nos maldice, como dice Mateo 5:43 al 48. Primera de Corintios 13:4 y 5. Jacqueline, Primera de Corintios 13:4 y 5. Y la familia Parra que está ahí, el Salmo 143, versículo 8. Y la señorita Patricia Quintero, Colosenses 3:14. Primera de Corintios 13:4 y 5. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Disciplina? Disciplina, sí, Señor. Absolutamente, de la más deliciosa. Salmo 143:8. Muéstrame tu fiel amor por la mañana, porque en ti he puesto mi confianza. Pongo mi vida en tus manos. Muéstrame lo que debo hacer. Quisiera que lo vuelva a leer, de verdad. Quisiera que lo vuelva a leer. Ese es mi despertar. Ese es mi despertar. Por favor, para. Ok. Muéstrame tu fiel amor por la mañana, porque en ti he puesto mi confianza. Pongo mi vida en tus manos. Muéstrame lo que debo hacer. Por encima de todo dice Colosenses. Primero miramos Colosenses 3:14. Eso, Ana Patricia. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cómo, qué nos une al Señor para que todo esto se dé? Si yo no amo la disciplina del Señor, no hay vínculo. Y es un vínculo perfecto, el vínculo del amor. Por encima de todo, vistámonos de amor, que es el vínculo perfecto. Sea como esposos, sea en la situación que sea, cuanto más en nuestra relación con el Señor. Para terminar, quiero decirles que la disciplina en ocasiones nos saca de alguna comodidad que no es agradable al Señor, pero vale la pena, Hebreos 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, la gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Alguien tiene el 12:28 en otra versión? Por eso yo les digo, hay que leerlo. Volvemos a lo que arrancamos. Hay algunos de nosotros que verán el reino de Dios antes de morir. Yo creo que ya lo vimos y lo estamos disfrutando. Entonces, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, entendiendo quién es y adorándole. ¿Hay otra versión para el 28? Pues yo tengo una traducción viviente. Por favor. Dice: ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Gracias. Gracias, de verdad, gracias. Alexander iba a decir algo hace un momentico. Sí, señor. Lo que hemos estado hablando, a veces nos es difícil entender que la disciplina es también el amor de Dios. Cuando Él nos ama tanto que Él nos corrige, nos disciplina, nos enseña. Y nos es difícil porque no entendemos lo que es el amor de Dios, como tampoco entendemos realmente la verdadera disciplina de Él, ¿sí? Nos cuesta tanto que por eso es que a veces no aceptamos la corrección de Él. A veces queremos huir hacia esa corrección. A veces nos queremos endurecer o no permitir, como dijo ayer un hermano, cerrar esos oídos a la confrontación, a lo que Dios me quiere de verdad enseñar. Y a veces no queremos confiar en alguien que nos está formando realmente y está en ese proceso de formación. No nos gusta, ¿sí? ¿Y por qué lo hace? Porque, hermanos, o sea, en sí tenemos que soltar cosas que de verdad la estamos abrazando mucho, que no queremos soltar. Estamos en un confort enorme, relajaditos, sabiendo que Dios quiere que mostremos ese verdadero amor. No tengamos miedo porque tenemos mucho miedo de muchas cosas. Y eso no es lo que dice Dios. Eso no es lo que dice que debe de ser un verdadero hijo en la común fe. Y un verdadero hijo es eso, que permanece, que está movido como en esa vid que aprovecha esa relación, que aprovecha esa vid, que nosotros somos esos pámpanos que estamos unidos a ese árbol. Y es algo que nos es difícil, ¿sí? Soltar no es fácil, y se lo digo yo por experiencia. A mí no ha sido fácil esa corrección, pero que es necesaria es. Y por algo dice el Señor
me es necesario, todo lo que viene del Padre es necesario. Por algo el Señor Jesús decía, me es necesario estar en el templo de mi Padre, me es necesario hacer lo que Dios dice que voy a hacer, mi Padre, lo que me enseña el Padre. Y es algo que me lleva a esta bonita enseñanza que Dios da a través de mi hermano Giovanni. Qué bonita palabra, qué bonita reflexión en la que me da a mí. Gracias, Alex. Señor Jesús dice, yo soy la fe, soy el autor y consumador de la fe. Podemos decir, yo soy la fe, podemos decir, yo soy eso, porque somos lo que el Señor Jesús es. Es solamente para reflexionar, buscando nuestra identidad, la plenitud de nuestra identidad, mientras pasemos sobre la faz de la tierra. La G levantó la mano. Estaba pensando en estos días alguien que escucha retorno. No, está bien. Alguien que decía, el que no tiene claro hacia dónde va, un objetivo, pues cualquier bus que pase le sirve. Entonces pensaba en puesto los ojos en Jesús, y es, si no tengo clara la voluntad de mi Padre, pues para dónde voy. Y es algo que pasará a diario. Entonces me parece muy, muy importante. Gracias, mami. María Jacqueline. Pues este Salmo 143:8 me conmovió impresionantemente. O sea, yo no me imagino al Señor Jesús cuando encontró este salmo allá, cuando estuvo en su humanidad diciendo, muéstrame tu fiel amor por la mañana, hablándole a su padre, porque en ti he puesto mi confianza. Pongo mi vida en tus manos, muéstrame lo que debo hacer. ¿Y en dónde se equivocó el Señor? ¿Cuándo se equivocó? Nunca. Esa es su oración todos los días, leyendo los rollos y pudiendo saber qué era lo que iba a hacer durante ese día. A él nada lo cogía por sorpresa, o sea, nada, absolutamente nada. Él ya lo sabía. Y eso, pues, es una invitación preciosa todos los días para hacerlo, para que nada me coja por sorpresa y que yo sepa lo que debo hacer en mi diario vivir, aquí, en mi diario vivir. Eso me parece maravilloso. Gracias porque encontrar este salmo para, no sé, darle cierre a todo lo que hoy nos quiere hablar el Señor, me parece hermoso. O sea, ahí lo tengo todo, o sea, ¿para dónde voy? Es ahí donde estoy. Y me encanta que me diga que por la mañana, porque es que en la mañana comienza el día y todas las cosas que hago durante el día deben reflejar quién es Él. Nada más, hermano, gracias. Gracias, Jackie. Hermanos, gracias por salir al encuentro de la palabra, por salir al encuentro del Señor.